Desde la llegada de un nuevo OneOutlook, el creador de la herramienta de formateo de Windows revela toda la verdad y una gran filtración de cambio de interfaz de Windows 10. Vámonos con esa intro y comenzamos. Pero antes de iniciar con este video es traído a ustedes gracias al líder general de licencias para Windows, Office y toda clase de productos. Sin duda me parece sensacional que consultes esta super plataforma. Los enlaces te los voy a estar dejando abajo en la descripción. Puedes obtener lo que es Windows 10 a un superprecio con un código de descuento exclusivo, así es que obviamente te invito a que consultes el enlace abajo en la descripción. Toda clase de licencias de todos los productos, ya lo sabes, lo encuentras en CDK Offers. Dicho esto, vamos a comenzar. Bienvenidos como siempre a un nuevo video. Me da muchísimo gusto saludarlos. Ya lo saben de antemano, este es el canal donde le damos cobertura a toda clase de noticias, filtraciones, revelaciones de todos los productos de Microsoft, obviamente Windows 10, el navegador Edge, Chromium y los diversos productos. Así es que vamos a irnos, ¿qué les parece si ya al grano? Porque claro que sí, OneOutlook, la web app que busca acabar con los clientes de PC y macOS, se deja ver en su versión preliminar, y es que Microsoft ya ha ido trabajando en un proyecto que pretende acabar con las actuales versiones de Outlook para Windows, pero también para macOS, así como la aplicación de correo y calendario de Windows 10, alumbrado a una web app unificada llamada OneOutlook. Lo que supondría es que este proyecto, bueno, ya se ha destacado esto justamente el año pasado, pero ya se ha visto un vistazo a esta versión preliminar basada en web, y es un nuevo Outlook con una familiar apariencia en la cual obviamente se ha visto esa pequeña filtración vía Twitter. Ha sido este usuario llamado Jersey Jarvis el que ha publicado un tweet reportando la primera impresión de la captura de la interfaz de OneOutlook ejecutado en un equipo con Windows 10, una versión que, por lo menos como se observa en la imagen, resulta fácil de suponer que es destinada a su propio desarrollo. La interfaz resulta familiar en términos generales, sin ningún elemento que llame la atención específica, y bueno, desde ahora se sabe que ya está comenzando a trabajar e implementar en el desarrollo de esta nueva versión, así es que ahí lo tendríamos. Por otra parte, hay que mencionar, claro que sí, que el creador de la herramienta de formateo de Windows ha develado la razón del límite de los 32 GB de partición FAT32, justamente que dijo que se ha hecho así porque yo lo digo, y es que hay que destacar, es una noticia muy grande. Esto me parece que lo saqué en el canal secundario, pero mira, si no, lo voy a ampliar de manera resumida aquí. Dave Plummer trabajó como ingeniero de software para Microsoft en los tiempos de Windows 95 y Windows NT 4.0. Hoy en día tiene un canal de YouTube en el cual, obviamente te lo voy a estar dejando abajo en la descripción, en el cual obviamente se centra ahí en destacar todo acerca de la historia de Windows Format, el programa que Microsoft permitió el formateo de discos duros y extraíbles. De hecho, él estuvo trabajando sobre ello, y más allá de esto explicó el motivo del límite de los 32 GB en las particiones de formato FAT32, un límite que parecía lejano cuando se instauró por primera vez, pero que años después motivó la creación del formato XFAT para permitir a Windows aprovechar la creciente capacidad del almacenamiento de discos duros, pero también de unidades USB. En su video, Plummer muestra a cámara una tarjeta microSD, y tras relatar lo útil que resulta en drones, cámaras y otros dispositivos, también nos pregunta si sabemos cómo es que seríamos incapaces de usar la herramienta gráfica de formateo de unidades para formatearlas en FAT32 aprovechando toda su capacidad de almacenamiento. Y él dijo tal cual, porque yo lo digo, sí, así es como se miran mis hijos cuando digo esas cosas, pero en este caso es literalmente cierto. Físicamente FAT32 admite volúmenes de almacenamiento mucho mayores, pero el tamaño máximo de su clúster viene determinado por el tamaño de los bits usados, 32 como indica su nombre, de tal modo que en cuanto mayor es el volumen, mayor es el espacio que se desperdicia. Y bueno, tal cual así lo dice. Así, si tienes un archivo de textos con pocos bytes y los guardas en un FAT32 con clúster de 32, pues mira, en lugar de decenas de bytes ocuparás un clúster entero de alrededor de 32.768 bytes, lo que supone desperdiciar el 99.9% del espacio. Y bueno, así es tal cual. Actualmente, tanto NTFS, que es el sistema de archivos usados por defectos en los discos duros de Windows, como exFAT, el más usado en los discos de almacenamiento
almacenamiento extraíbles y se ignora estos límites arbitrarios establecidos por Plummer. Incluso las propias herramientas de líneas de comando de Microsoft, ya inclusive ya no hablando de desarrollos de programas de terceros, permiten crear un disco tan grande e ineficiente como lo desees. Así es que ahí está. Sin duda habla todo esto cerca del límite de lo que es el 32 GB en particiones FAT32, el desperdicio. Es toda la verdad que ha revelado en un video. Te lo voy a estar dejando como siempre abajo, ya lo sabes, en la descripción. Y bueno, también destaqué en el canal secundario esto a profundidad, que Microsoft insinúa un gran cambio en la actualización de Windows 10 para el 2021 con una renovación visual. Justamente en este año se viene una actualización, la cual se ha denominado así 21H2, la cual lleva por nombre Sun Valley, que sería, pues mira, un gran trabajo en conjunto de grandes novedades. Algunos dicen que son pocas novedades, otros dicen que sí van a tener demasiados complementos. Se ha revelado una oferta de trabajo en el cual Microsoft ha determinado que busca ahí entusiastas para mejorar la experiencia a los usuarios ahí en Windows 10. Y sobre esto se hizo esta pequeña, pues mira, esta polémica filtración, como lo quieres llamar, que justamente por qué Microsoft estaría buscando entusiastas que quisieran mejorar la interfaz del sistema. Alguien que obviamente le aporte ideas. Ojalá contraten a toda clase de diseñadores, de expertos en la materia que han elaborado toda clase de conceptos, pero no lo creo. Aunque después de esto Microsoft eliminó esta oferta de trabajo, habría que destacar que no está como tal ya disponible, pero sí estuvo arduo ahí publicando esta oferta de trabajo para mejorar el sistema operativo, la interfaz. Básicamente de esto que se filtró toda clase de especulaciones acerca de si Microsoft estaría trabajando en esto, en una idea acerca de cambiar totalmente la interfaz. Al menos así se destaca. Y bueno, ahí está. Tendríamos que destacar que la prueba beta de la actualización de Windows Sun Valley, bueno, ya está pronta, está en desarrollo, está obviamente en camino. Según las fuentes, es posible que la actualización de Windows 10, la 21H2 o Sun Valley, finalmente está llegando en la etapa de pruebas, y que las versiones preliminares con mejoras menores en la interfaz de usuario se publiquen a finales de febrero, después de la etapa habitual de desarrollo y pruebas de Microsoft. Pues las compilaciones Insider deberían estar en la última etapa de pruebas antes de llegar al público. Ya lo sabemos, candidato a ser la versión RTM. Habría que destacar que Microsoft ha editado silenciosamente la lista de trabajos para eliminar las referencias a la renovación visual amplia y otras grandes promesas. Eso es lo que se ha destacado, que primero alertó ahí que buscaba entusiastas para cambiar el diseño, mejorar la experiencia de Windows 10. Luego después, cuando se hizo toda la polémica, Microsoft editó silenciosamente esta lista de trabajo y ya lo cambió. Así es que no sabemos qué pensar, si sí va a cambiar la interfaz o no, cuándo, qué, no se sabe, pero lo que sí se sabe es que sí publicó esa oferta de trabajo. Luego después, ya destacando ahora acerca de Microsoft Teams, déjame decirte que se está obteniendo una nueva experiencia de reunión interactiva, sus reuniones de Microsoft Teams, y es que las reuniones de Microsoft Teams sin duda se han vuelto una gran ayuda en este tiempo de pandemia, donde generalmente las personas están ahí teniendo clases, reuniones, toda clase de videollamadas, y bueno, la vista dinámica y toda clase de novedades en cuanto a las herramientas que ofrece Microsoft Teams andan con todo. La nueva vista dinámica permite a los usuarios compartir sus contenidos con los participantes fácilmente y le da más el control sobre la presentación. Así es que mira, ya está totalmente esto. De hecho, están llegando otras mejoras a Teams. Se planea una hoja de ruta muy completa para que en efecto ya esté comenzando a implementarse en las próximas semanas, y sin duda en camino a mejorar totalmente una reunión más interactiva con nuevas funciones. Hay que destacar ya para rematar, porque es un video totalmente con pocas noticias pero algo de contenido, que la recuperación de archivos es cada vez más fácil en Windows 10 con la próxima actualización. Microsoft comprende el dolor de eliminar accidentalmente un archivo que no fue la intención de eliminarlo, y a principios de 2020 Microsoft lanzó una herramienta de recuperación de archivos de Windows, el cual obviamente yo destaqué acerca de esa herramienta que está disponible en el Microsoft Store. Obviamente era una herramienta para eliminar Windows File Recovery, que es una herramienta de líneas de comando y funciona como otras utilidades de terceros como por ejemplo Recuba y otros más. Sin embargo,
embargo, a diferencia de las herramientas de terceros, no tienes que pagar por una versión premium, solo puedes acceder mediante el símbolo del sistema, tienes que saber ciertos códigos, así es que habría que destacar que la herramienta de recuperación de Microsoft para Windows 10 está mejorando ya aún en la próxima actualización programada para finales de este año y ya se está implementando con la última actualización de vista previa. Esta herramienta de recuperación de archivos de Windows se está volviendo más rápida, compatible con dos modos, el regular y el extenso, en el cual pues mira, el modo normal ahora se puede escanear la unidad de discos con archivos NTFS en busca de archivos borrados e intentar restaurarlos. Por otro lado, el modo extenso pues también ha estado creciendo aún más para profundizar en la búsqueda y la recuperación de archivos. Así es que le están implementando y mejoras con todo a Windows File Recovery para que en este 2021 pues se implemente mejor a la versión que lance Microsoft a finales de este año. Así es que nada, y finalmente tendrías todas las novedades, las revelaciones, las filtraciones que están ocurriendo en el mundo de Microsoft, en el mundo de Windows 10, y hasta aquí yo me voy a estar despidiendo. Aún no vengo con los saludos porque aún no estoy en mi estudio, pero próximamente ya llegaré con todo para saludarlos ahí, interactuar un poco más, hacer un poco más de dinámicas. Y nada, me despido como siempre, nos vemos hasta la próxima. Master Tutos fuera, peace out. Audio Jungle.